Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro santuario personal para todo lo relacionado con esos dramas que nos hacen suspirar como colegialas, llorar a moco tendido y aferrarnos a la almohada con pasión desenfrenada. Hoy, como dirían los turcos, vamos a derinlere dalmak en un tema que sé que os provoca un cosquilleo especial en el alma, esos amores imposibles, esos romances tortuosos dignos de una tragedia griega, que nos dejan con el corazón hecho pedazos y gritando a la pantalla como si los personajes pudieran oírnos. Preparaos porque hoy os traigo una selección cuidadosamente curada de series turcas que exploran esas relaciones que parecen predestinadas al fracaso desde el primer fotograma, esos amores que luchan contra viento y marea, contra el implacable destino, las maquinaciones de villanos despiadados y, en no pocas ocasiones, contra su propio y confuso corazón. Vamos a analizar en detalle por qué nos enganchan tanto estas historias, que las hace tan adictivas como el café turco a primera hora de la mañana, y qué elementos específicos consiguen que nos identifiquemos con esos personajes atormentados que buscan desesperadamente un resquicio de felicidad en medio del caos. Antes de que empecemos a desgranar esta lista llena de emociones a flor de piel, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis reseñas exhaustivas de series, análisis de personajes dignos de un tratado de psicología, noticias jugosas sobre vuestros actores favoritos, y en general, mucho drama turco del bueno, de ese que te mantiene despierto hasta las tantas de la madrugada. Así que no os perdáis ni un solo vídeo. Suscribíos ahora mismo y activad la campanita para que YouTube os bombardee con notificaciones cada vez que suba contenido. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos directamente a lo que nos interesa, esos amores imposibles que nos destrozan el alma, nos dejan sin aliento y nos obligan a consumir litros de helado mientras maldecimos a los guionistas. Preparaos para un viaje lleno de pasión desbordante, lágrimas torrenciales, momentos de pura desesperación y, por supuesto, muchos pañuelos a mano. Os aseguro que los vais a necesitar. La primera serie de la que quiero hablaros hoy es, sin lugar a dudas, un clásico moderno, Kara Sevda. Esta es una de las telenovelas turcas más populares y aclamadas a nivel mundial, y no por casualidad. Es un drama romántico de proporciones épicas que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el último, dejándote con una resaca emocional considerable. El género es, obviamente, drama romántico en su máxima expresión, pero con toques de thriller que añaden intriga y suspense a la trama. Los actores principales son el carismático Burak Özçivit, que interpreta a Kemal con una intensidad conmovedora, la talentosa Neslihan Atagul, que da vida a Nihan con una fragilidad y una fuerza admirables, y el brillante Kaan Urgankolu, que encarna al villano Emir con una maldad tan convincente que dan ganas de tirarle objetos a la pantalla. La sinopsis, para aquellos afortunados que aún no la hayan visto, se centra en la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada, que se enamoran profundamente en Estambul. Sin embargo, su amor puro y sincero se ve amenazado por la presencia oscura y amenazante de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso, rico, obsesionado con Nihan y dispuesto a todo con tal de poseerla. Emir, utilizando su influencia y su falta total de escrúpulos, obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina económica. Kemal, destrozado por la traición y la desesperación, decide marcharse de Estambul y labrarse una carrera en las minas, prometiendo regresar algún día para reclamar a su amada y vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre exitoso, rico y sediento de venganza, dispuesto a luchar por Nihan, aunque esto signifique desafiar a Emir, arriesgar su vida y superar todos los obstáculos que se interpongan en su camino. ¿Por qué Kara Sevda es tan relevante para nuestro tema de amores imposibles? Bueno, ¿dónde empezamos? El amor de Kemal y Nihan es un amor prohibido desde el principio, un amor condenado a sufrir debido a las insalvables diferencias de clase y a la cruel manipulación de Emir. Su relación está constantemente plagada de obstáculos insuperables, secretos oscuros, traiciones dolorosas y sacrificios desgarradores. A pesar de todo, su amor permanece inquebrantable, un faro de esperanza en medio de la tormenta, lo que la convierte en una historia tan conmovedora, adictiva y, en definitiva, inolvidable. Vemos cómo luchan contra el mundo, cómo sufren las consecuencias de sus decisiones, cómo intentan desesperadamente encontrar un camino para estar juntos, a pesar de que el destino parece estar empeñado en separarlos para siempre. Es un auténtico torbellino emocional que te arrastra y te deja sin aliento.
Un dato interesante y poco conocido de esta serie es que ganó un prestigioso premio Emmy Internacional en 2017 en la categoría de Mejor Telenovela, lo que demuestra su gran calidad narrativa, su cuidada producción y su resonancia a nivel mundial. Además, la química palpable y magnética entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún más creíble, emocionante y capaz de tocar la fibra sensible del espectador. Ahora, dejemos atrás el polvo y el acero de Kara Sevda, y pasemos a otra joya turca que también explora los confines del amor imposible, aunque desde una perspectiva diferente, Medcezir. Esta serie, aunque con un enfoque más juvenil y contemporáneo, no se queda atrás en cuanto a drama, pasión desbordada y personajes complejos. Medcezir es un drama juvenil que, curiosamente, es una adaptación de la popular serie estadounidense DOC. Los actores principales son el talentoso Atay Ulusoy, que interpreta a Yaman con una mezcla de rebeldía y vulnerabilidad, y la bellísima Serini Sarkaya, que da vida a Mira con una elegancia y una fragilidad cautivadoras. La trama gira en torno a la vida de Yaman Koper, un chico problemático y de buen corazón que proviene de un barrio marginal de Estambul y que, gracias a la intervención de Selim Serez, un abogado adinerado y comprensivo, tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Alnkoy, un barrio rico y exclusivo de Estambul. Allí Yaman conoce a Mira Beylice, una chica popular, rica, atractiva y aparentemente despreocupada, de la que se enamora perdidamente a primera vista. Sin embargo, su relación se ve complicada por las abismales diferencias sociales, los problemas familiares de ambos, los secretos oscuros del pasado y los prejuicios de una sociedad clasista y superficial. ¿Por qué Medcezir encaja a la perfección en nuestra lista de amores imposibles? Porque, al igual que en Kara Sevda, las marcadas diferencias de clase son un obstáculo importante e infranqueable para la relación de Yaman y Mira. Además, Mira tiene sus propios demonios internos y lucha contra una enfermedad grave y degenerativa que pone en peligro su felicidad y su futuro. Yaman, por su parte, debe lidiar con su pasado turbulento, con los prejuicios de la sociedad adinerada y con la sombra constante de su hermano Kenan, un delincuente con el que mantiene una relación conflictiva. A pesar de todas estas adversidades, ambos luchan con uñas y dientes por su amor y demuestran que a veces, el amor verdadero puede superar cualquier barrera, por alta y aparentemente insuperable que sea. Un dato curioso y digno de mención sobre Medcezir es que la serie se grabó en lugares reales de Estambul, lo que le da un toque de autenticidad y realismo que la diferencia de otras producciones similares. Además, la banda sonora de la serie es extremadamente popular y contribuye a crear la atmósfera romántica y dramática que la caracteriza. Sigamos nuestro viaje por los laberintos del amor turco con otra serie que, si bien no es puramente romántica, tiene un componente de amor imposible que la hace digna de mención en este análisis, Soz. Esta es una serie de acción y drama militar que sigue las peripecias de un equipo de fuerzas especiales turcas en su lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el romance que se desarrolla en medio del caos, la violencia y la muerte es simplemente desgarrador y conmovedor. Soz es un drama militar y de acción que combina a la perfección la adrenalina de las escenas de combate con la intensidad de las relaciones humanas. Los actores principales son Tolga Sarta, que interpreta a Yavuz Karasu, el valiente y atormentado comandante del equipo, y Deniz Baysal, que da vida a Deria Dumandas, una médica militar que trabaja en la zona de conflicto y que se convierte en el apoyo emocional de Yavuz. La serie sigue de cerca la historia de Yavuz y Deria, cuyo amor florece en un contexto extremadamente difícil, peligroso y marcado por la pérdida. Están constantemente expuestos al peligro y a la muerte, lo que hace que su relación sea aún más frágil, preciosa y digna de ser protegida. Además, Yavuz tiene un pasado trágico que lo atormenta y que le impide entregarse por completo al amor. La sombra de su esposa, asesinada en un atentado terrorista, lo persigue y le impide avanzar. ¿Por qué Soz entra en nuestra categoría de amores imposibles? Porque el amor de Yavuz y Deria es un amor que nace y se desarrolla en un infierno. Es un amor que debe superar el trauma, el miedo, la culpa y la amenaza constante de la muerte. Es un amor que pone a prueba los límites de la resistencia humana. Un dato interesante sobre Soz es que la serie se grabó en escenarios reales y peligrosos, lo que le da un gran realismo y una crudeza impactante. Además, la serie aborda temas importantes y controvertidos como el terrorismo, el patriotismo, el sacrificio y las consecuencias devastadoras de la guerra. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que, si bien tiene un toque de comedia ligera y enredos divertidos, también explora el lado oscuro del amor imposible y los peligros de las mentiras piadosas, Kiral Kask.
Kiral Kask es una comedia romántica con toques dramáticos y situaciones absurdas que te harán reír a carcajadas. Los actores principales son Barar Duk, que interpreta a Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, atractivo pero solitario y distante, y Elçin Sangu, que da vida a Defne Topal, una joven camarera ingenua, divertida y desesperada por conseguir dinero para salvar a su familia de la ruina. La trama se centra en la vida de Defne, que acepta un trato inusual y arriesgado propuesto por Neriman Ipliki, la tía de Omer, una mujer rica, poderosa y manipuladora. Neriman le ofrece a Defne una gran cantidad de dinero a cambio de enamorar a Omer y casarse con él. Sin embargo, a medida que Defne pasa tiempo con Omer, descubre su verdadera personalidad y se enamora genuinamente de él, lo que complica la situación y la obliga a enfrentarse a un dilema moral. ¿Por qué Kiral Kask es relevante para nuestro tema? Porque el amor de Defne y Omer comienza con una gran mentira. Defne está siendo pagada para enamorarlo, lo que crea una barrera de desconfianza y engaño entre ellos. Además, Omer tiene sus propios problemas y traumas del pasado que le impiden confiar en los demás y abrir su corazón al amor. A pesar de todo, su amor es genuino y luchan por superar las mentiras, los malentendidos y los obstáculos que se interponen en su camino. Un dato curioso sobre Kiral Kask es que la serie fue un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero, y catapultó a la fama a Barar Duk y Elçin Sangu, convirtiéndolos en dos de los actores más populares y queridos del país. La química innegable entre los dos actores es uno de los principales atractivos de la serie, lo que hizo que su historia de amor fuera aún más creíble, adictiva y capaz de generar una gran empatía en el público. Finalmente, para cerrar esta selección de amores turcos imposibles, quiero hablaros de una serie que, en mi opinión, es una joya oculta en el vasto mundo de las telenovelas turcas y que merece ser descubierta por un público más amplio, Kurtseyyid Besura. Esta es una serie histórica de época que cuenta una historia de amor épica, trágica y conmovedora. Kurtseyyid Besura es un drama histórico y romántico ambientado en la Rusia zarista durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Los actores principales son Kaan Tatlıtuğ, que interpreta a Kurtseyyid, un apuesto y valiente teniente turco de Crimea, y Farazeyn Pabdulla, que da vida a Sura, una joven noble rusa de belleza angelical y espíritu indomable. La serie cuenta la historia de Kurtseyyid y Sura, que se enamoran perdidamente a primera vista en San Petersburgo. Sin embargo, su amor se ve interrumpido y amenazado por la guerra, la revolución, las intrigas palaciegas y las diferencias culturales. Deben huir de Rusia y enfrentarse a numerosos obstáculos para poder estar juntos. ¿Por qué Kurtseyyid Besura es un ejemplo perfecto de amor imposible? Porque su amor se desarrolla en un contexto histórico turbulento, peligroso y marcado por la violencia. Están separados por la guerra, la revolución, las diferencias culturales, las presiones familiares y los prejuicios sociales. Su amor es una llama que lucha por mantenerse viva en medio de la oscuridad, el caos y la desesperación. Es una historia de amor que te llega al alma, te hace reflexionar sobre el poder del amor y la resiliencia humana, y te deja con una sensación agridulce de esperanza y melancolía. Un dato interesante sobre Kurtseyyid Besura es que la serie está basada en una novela homónima escrita por Nermin Bezmen, que a su vez se basa en la historia real de sus abuelos. La serie se grabó en localizaciones impresionantes en Rusia, Turquía y Ucrania, lo que le da un gran realismo y autenticidad. Y bien, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por los amores turcos imposibles. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto series que nos han hecho reír, llorar, suspirar y, sobre todo, reflexionar sobre el poder del amor y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Hemos analizado en profundidad Karasevda, Medcezir, Soz, Kiral Kask y Kurtseyyid Besura, 5 series que, a su manera, nos muestran que el amor, aunque a veces imposible, siempre vale la pena luchar por él. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series turcas para añadir a vuestra lista de pendientes. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series es vuestra favorita? ¿Conocéis alguna otra serie turca que explore el tema del amor imposible y que merezca ser mencionada? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones. Y por supuesto, no os olvidéis de darle like a este vídeo si os gustó, compartirlo con vuestros amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis próximas actualizaciones. Recuerden que aquí encontraréis todo lo que necesitáis saber sobre vuestras series y actores turcos favoritos.
Hasta la próxima, y que el drama turco os acompañe.